Vamos a hablar sobre los hormigones in situ y los hormigones premezclados, también sobre los ensayos y sobre los vertidos de los elementos estructurales que son de hormigón. En primer lugar, vamos a definir estos dos tipos de hormigones. El hormigón in situ se refiere a la mezcla de cemento, agua y agregados que se prepara y se vierten en el lugar específico de la construcción. Esto nos permite adaptarnos a las proporciones que necesitemos debido a las necesidades que pueden surgir en el proyecto. Este es un proceso muy flexible en los términos que se ajustan a última hora. Por otra parte, el hormigón premezclado es el que se produce en en una planta de mezcla antes de ser transportada al lugar de construcción. Esta mezcla se prepara de manera controlada y estandarizada, asegurando una calidad uniforme y consistente. Además, se suministra al proyecto o a la obra mediante los camiones Mixer. Esto permite eficiencia en términos de tiempo y recursos que ya vamos a analizar posteriormente. En cuanto al proceso de preparación y vertido del hormigón in situ, tenemos tres fases. El primero es el de la mezcla, en donde los elementos se combinan en las proporciones específicas según las exigencias del diseño estructural y condiciones del sitio de construcción. El segundo paso es la mezcla en el lugar. La mezcla puede llevarse a cabo mediante el uso de mezcladoras portátiles o mediante métodos manuales o tradicionales. El vertido y colado. Después de la preparación, el hormigón se vierte directamente a los encofrados y el colado tiene que transportarse cuidadosamente y ponerse cuidadosamente en el encofrado para evitar la segregación de los materiales y para asegurar una distribución uniforme del hormigón. A continuación, Innovador. a continuación vamos a ver unos videos de la preparación del hormigón in situ. Tenemos dos métodos, uno se conoce que es una tecnología nueva que se está empezando a implementar, cuál es un camión que viene integrado ciertas cosas, y la segunda que ya lo vamos a mostrar luego. Que garantiza un material fresco, a pie de obra, elaborado in situ. Hormigonar a partir de medio metro cúbico completamente homogéneo y en pocos segundos ahora es posible con las plantas de hormigón móviles de Serimat. Desde pequeñas estructuras, bases, trotadoras, encadenados, hasta grandes superficies. Todo con la máxima calidad y sin desperdicio. No pierdas más el tiempo fabricando hormigón con el trompo. Solicita nuestros productos y aumenta tu productividad. Reduce tiempos y costos. Elaboración en el momento. Material a medida y homogéneo. Sin desperdicios. Limpieza total en obra. Serimat es calidad. Como bien, esta tecnología es nueva y si bien aún no se ha globalizado mucho este proceso, resulta muy atractiva. Por otra parte, tenemos el método tradicional, el cual puede ser mediante estos trombos o hormigoneras como se conocen, o también se puede hacer de manera manual. El maestro prepara ahí la mezcla según la dosificación que necesita y se prepara de manera manual con la pala y el agua, o si no, mediante la hormigonera, como van a ver. Aquí dependiendo el uso en donde se vaya a aplicar, ya sea para mortero o para vigas o para columnas o para una cimentación o si no para un relleno, se van poniendo las dosificaciones en la hormigonera. De ahí esto se vierte, ya sea sobre el suelo o generalmente vierten sobre unos tachos y los cargan a donde se vaya a aplicar. Lo malo de este proceso es que genera residuos. Bien, y eso sería en cuanto al hormigón in situ. Ya, a continuación les voy a hablar sobre lo que sería el hormigón premezclado. Este es un tipo de hormigón que se fabrica en una planta hormigonera según las especificaciones que requiera dicho proyecto. Los materiales que se utilizan serían el cemento, los áridos finos y gruesos, el agua y cualquier aditivo necesario. La mezcla se realiza en proporciones adecuadas para obtener las propiedades deseadas, como sea la resistencia, la trabajabilidad y la durabilidad. Este hormigón se transporta al lugar de la obra en camiones mezcladores que mantienen la mezcla en movimiento para evitar que se endurezca.
El hormigón premezclado también se vierte en los encrufados o moldes, donde se formarán los elementos estructurales de hormigón, tales como vigas, columnas, losas, etc. Los beneficios de usar este hormigón sería que se ahorra tiempo y recursos, ya que no se necesita preparar el hormigón en la obra ni almacenar los materiales. También se garantiza la calidad y la consistencia del hormigón, ya que controlan las condiciones de fabricación y se realizan ensayos periódicos. También se reduce el impacto ambiental, ya que este evita el desperdicio de materiales y se optimiza el uso de agua y la energía. También se mejora la seguridad y la higiene en la obra, ya que evita el polvo, el ruido y los riesgos de accidentes. A continuación vamos a ver un video de cómo es la colocación de este hormigón. Ahí con Ya, como podemos observar, en este video vemos el hormigonado por bombeo, que ya vamos a explicar en la siguiente diapositiva los diferentes tipos. En este se utiliza una bomba de pluma que permite dirigir el hormigón hacia el lugar deseado mediante un mando a distancia. También observamos que se puede ver cómo este vertido se realiza en un monoposte, que es una estructura de hormigón armada que sirve para soportar líneas eléctricas de alta tensión. El monoposte es esa forma circular que observamos en el video, tiene forma cilíndrica y hueca y se divide en varios tramos que se ensamblan entre sí. Bueno, ahora tenemos el vertido de elementos estructurales de hormigón. Esta es una operación que consiste en colocar el hormigón fresco en los encofrados o moldes, donde se formarán las piezas de hormigón, tales como ya había dicho, como vigas, columnas, losas. Este vertido se debe realizar de forma que se evite la segregación de los componentes del hormigón, etc. Como ya había dicho, voy a explicar los distintos tipos de métodos de vertido. Como por ejemplo tenemos el primero, que sería la grúa con cubilote. Esta se trata de un recipiente que se carga con hormigón y se transporta con una grúa hasta el lugar donde se va a verter. El cubilote puede tener una abertura inferior o lateral para soltar el hormigón. Este método es muy común en obras de edificación, ya que se puede usar cualquier tipo de grúa. El siguiente sería el blondín con cubilote. Se basa en una elevación de cubilote mediante el uso de cables. Se disponen dos pilares empotrados en el suelo, unidos por un cable portador, sobre el cual se desplaza un carro que transporta el cubilote. El siguiente sería las cintas transportadoras, que se trata de un sistema que permite hormigonar de forma continua mediante una cinta que lleva el hormigón desde el camión hasta el lugar vertido. El otro sería el equipo de transporte, pues esto se refiere al camión que trae el hormigón desde la planta hormigonera. El camión puede tener un sistema de bombeo, como ya habíamos hablado, y el hormigonado por bombeo. Este se trata de un sistema que consiste en bombear el hormigón a través de un tubo o una manguera hasta el lugar del vertido. Esto generalmente sería cuando se quiere vaciar por decir, un edificio de 10 pisos en edificios altos. Ya, la correcta colocación y distribución del hormigón durante el vertido. Esto es muy importante. Por ende, vamos a hablar de algunas recomendaciones, como por ejemplo, que debemos vertir el hormigón lo más cerca posible del lugar definitivo, evitando arrastrarlo o empujarlo con palas o rastrillos. También debemos verter el hormigón en capas horizontales de un espesor uniforme, que no supere los 50 centímetros, y compactarlo con vibradores antes de verter la siguiente capa. También verter el hormigón desde una altura prudente que no sea mayor a 1.5 metros para evitar la segregación o la formación de coqueras o huecos. Otra sería verter el hormigón de forma continua y sin interrupciones, siguiendo un orden lógico y evitando juntas frías o retracciones. También, obviamente, vertimos el hormigón siguiendo las indicaciones del proyecto y respetando las armaduras, los casetones, los anclajes, los pasadores y los drenajes. Ya, y ahora para todo esto se utilizan diferentes tipos de herramientas y equipos, tales como la primera, que sería la bomba de hormigón, que esta es una máquina que impulsa el hormigón a través de los tubos o mangueras hasta el lugar vertido. Puede ser o bien estacionarias o móviles y pueden tener una pluma o brazo articulado para dirigir el hormigón, como ya habíamos hablado. Estas se utilizan, las bombas de hormigón, se usan para hormigonar en lugares de difícil acceso, como alturas o zonas confinadas. Las mezcladoras, estas son máquinas que mezclan los componentes del hormigón, como el cemento, los áridos del agua, los aditivos,
Pueden ser de dos tipos, forzadas o de caída automática. Los encofrados son estructuras que sirven para dar forma y sostener el hormigón. Los vibradores, que son dispositivos que generan vibraciones para que se transmitan al hormigón fresco para compactarlo y eliminar el aire atrapado. Pueden ser internos o externos según cómo se introduzca o no el hormigón. Se puede usar para mejorar la calidad y la resistencia del dicho hormigón. Y el nivel láser, que es un instrumento que proyecta una haz de luz horizontal o vertical que sirve para controlar la nivelación y la alineación del hormigón. Hormigonado por bombeo, existen otras técnicas especiales de vertido que se adaptan a diversas situaciones y requisitos en la construcción, como por ejemplo el hormigonado por gravedad. En este método se utiliza en la construcción de estructuras masivas como represas o cimientos de grandes dimensiones. Aquí el hormigón se vierte desde una altura considerable, aprovechando la gravedad para distribuirlo y compactarlo adecuadamente. También tenemos el hormigonado por tubo o chute, y en este el hormigón se vierte directamente desde el camión mezclador mediante un tubo o chute, y es una técnica común en proyectos de construcción de pavimentos o aceras y también en lugares de difícil acceso para bombas de hormigón. También tenemos el hormigonado con fibras. En este se incorporan las fibras, como por ejemplo las fibras de acero o las de polipropileno a la mezcla de hormigón, con el fin de mejorar su resistencia y durabilidad. Esta técnica es útil en proyectos que requieren mayor capacidad de carga y resistencia a la fisuración. Otra de las técnicas es el hormigonado submarino, que se utiliza en la construcción bajo el agua, como en cimientos para puentes, muelles o instalaciones marinas. En este, el hormigón se coloca en estructuras de encofrado especial sumergidas y se fragúa bajo el agua. También tenemos el hormigonado proyectado o shotcreted, que se aplica mediante una boquilla de alta presión, lanzando la mezcla de hormigón directamente sobre la superficie. Este es eficaz para revestimientos en túneles, taludes o también en superficies irregulares. Y también tenemos el hormigonado en capas, que se aplica cuando es necesario verter el hormigón en capas sucesivas para permitir la colocación de refuerzos, instalaciones o también para evitar la segregación en estructuras de gran altura. Ahora vamos a hablar de los posibles desafíos durante el vertido. Tenemos como principal la segregación, que la segregación es básicamente la separación de los componentes del hormigón. Esto puede ocurrir durante el vertido y nos puede dar como resultado una mezcla no uniforme con propiedades mecánicas inferiores. También otro de los posibles desafíos es el fraguado prematuro. Esto ocurre al inicio del proceso de fraguado, antes de que el hormigón se haya distribuido completamente, y usualmente esto pasa en condiciones climáticas adversas. Otro es el exceso de agua. Si agregamos demasiada agua a la mezcla, esta podría debilitar el hormigón y también afectar negativamente su resistencia. Otro sería las dificultades en la maniobrabilidad, que son problemas para maniobrar la mezcla del hormigón, sobre todo en áreas de difícil acceso, y esto puede comprometer la distribución uniforme. Y finalmente tenemos las alturas y distancias considerables. Esto ocurre generalmente en proyectos que involucran alturas o distancias largas, y el vertido convencional puede ser ineficiente o incluso imposible. Bien, por último, para concluir, enfatizándonos en la importancia del vertido adecuado en la construcción de elementos estructurales del hormigón, hemos determinado que con respecto al impacto directo en la integridad estructural, el vertido adecuado es el pilar fundamental para asegurar la integridad de elementos estructurales de hormigón. Cada paso, desde la preparación hasta la colocación, contribuye a la solidez y la durabilidad de la estructura final. También con respecto a la seguridad y la estabilidad, concluimos que un vertido inadecuado puede comprometer la seguridad y la estabilidad de la construcción, y la correcta colocación y distribución del hormigón durante el vertido son esenciales para prevenir futuros problemas estructurales. Con respecto a la garantía de durabilidad, la durabilidad del hormigón está directamente relacionada con la calidad del vertido.
También debemos utilizar herramientas y equipos adecuados junto con técnicas especiales cuando sea necesario, y esto nos asegura una estructura resistente al paso del tiempo. Con respecto a la preservación de la inversión, el vertido adecuado no solo es una práctica constructiva, es una inversión en el futuro, y una estructura bien construida requiere menos mantenimiento y prolonga su vida útil protegiendo la inversión realizada. Con respecto al compromiso continuo con el control de calidad, durante el proceso del vertido es un compromiso constante y tenemos que realizar ensayos y pruebas regulares, los cuales verifican la resistencia y la durabilidad del hormigón. Y con respecto a las consideraciones para la elección del método, pues la elección entre el hormigón in situ y el premezclado debe realizarse con una comprensión clara de los requisitos específicos del proyecto. Adaptar el método de vertido a las condiciones particulares asegura resultados óptimos.